Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo de cómo acercarnos a la población con discapacidad. Bienvenidos al canal de Más Allá de lo que ves. Mi nombre es Britney Pacheco y estoy aquí para hablar contigo del tema de la discapacidad desde una perspectiva bíblica. Antes de continuar, quisiera invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Cada semana estoy subiendo contenido relevante para ayudarte en el proceso de enseñar, discipular y caminar junto con la población con discapacidad, ya sea en el contexto de tu iglesia local, en tu hogar o en tu comunidad. Como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, a imitar a Jesús, a seguir los pasos del Maestro. Por eso hoy quiero que me acompañes a dar un recorrido por algunos pasajes en los evangelios para ver cómo Jesús trató con la población con discapacidad. Esto nos ayudará también a saber cómo nosotros debemos modelar a Jesús ante esta población. Primero que todo, vamos a ver que Jesús glorificaba a Dios al sanar a personas con discapacidad. Hay varios pasajes que resaltan este hecho, pero vamos a enfocarnos hoy en Mateo 15, los versículos 29 al 31, y dice así: pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí, y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Estos versículos nos dejan ver que Jesús en su ministerio terrenal sanó a multitudes, aunque cabe destacar que no sanó a todo el mundo precisamente. Pero aquí vemos que sí hubo una gran cantidad de gente que fue sanada por Jesús. Fíjate cómo Jesús en todo momento buscaba darle gloria a Dios. No lo vemos buscando su propia gloria, aunque Él también era Dios. Esto nos deja una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Todo lo que hacemos para la población con discapacidad debe ser para la gloria de Dios en primer lugar. Y es que hay un peligro cuando servimos a la población con discapacidad, porque podemos o hacerlo para que los demás nos vean, para que vean que tenemos compasión de ellos, que nos preocupamos por ellos y demás, o podemos hacerlo también para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Para sentir que estamos haciendo algo bueno y satisfacer nuestra conciencia. Pero al final ninguna de estas dos razones, ninguna de estas dos intenciones son para la gloria de Dios. Entonces todo lo que hagamos siempre debe ser para la gloria de Dios, porque al final podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios, porque Él conoce cuál es la intención de nuestro corazón al momento de servir, de acercarnos y de interactuar con la población con discapacidad. Y es que no solamente nuestra interacción con la población con discapacidad debe hacerse para la gloria de Dios, sino todo lo que nosotros hacemos. Nuestra meta debe ser que Dios sea exaltado, sea glorificado y que yo disminuya, ¿verdad? Que la gente pueda ver a Dios a través de mí y no llamar la atención sobre mí. Otro punto que podemos destacar en cuanto al acercamiento de Jesús para con la población con discapacidad tiene que ver con cuál fue la prioridad de Jesús al momento de interactuar con esta población. Marcos 2, del 1 al 12, nos narra el evento donde estos 4 amigos interceptan a Jesús en una casa, bajan a su amigo paralítico por el techo para que Jesús lo sanara. Al Jesús ver la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa fue la primera contestación. Imaginándome este relato, pienso que ellos debieron haber estado confundidos, ¿verdad? Por el hecho de que yo te traje a mi amigo para que tú lo sanaras físicamente, pero tú le contestas: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? En ese momento como que imagino que no les hacía sentido. Eso nos deja una enseñanza sobre cuál es la prioridad de Jesús. Como Jesús conoce los corazones y las mentes de las personas, habían unos escribas que estaban allí presenciando lo que estaba ocurriendo, y en su corazón ellos asumían que Jesús estaba blasfemando, porque ellos decían: pero es que el único que puede hacer milagros es Dios. Ellos no reconocieron en ese momento a Jesús como Dios, así que Jesús los confronta. Y fíjate lo que Jesús les contesta:
En el versículo 9 les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí vemos a Jesús que muestra su prioridad. Su primera respuesta fue, hijo, tus pecados te son perdonados. La segunda respuesta tiene más que ver con el hecho de que él quería poner en evidencia ante estos escribas que no creían que él era Dios, que en efecto él sí era el Hijo de Dios, y por eso es que hace esa sanidad física. Esto es un recordatorio para nosotros hoy. Debemos orar con fe para que las personas con discapacidad sean sanadas, porque Él tiene el poder para hacerlo el día de hoy. Pero no debemos perder de vista que la mayor necesidad de la población con discapacidad es su salvación. Uno no invalida al otro, pero uno sí es más importante que el otro, porque de reconocer a Jesús como Señor y Salvador o no depende nuestro destino eterno. A veces nos podemos distraer pensando y orando para que Dios sane su discapacidad, pero ¿y si al final Dios no quiere sanarlo? ¿Y si al final Dios lo que quiere es utilizar su discapacidad para que esa persona sea de instrumento de bendición para otras personas? ¿Y si Dios prefiere utilizar la discapacidad para traer gloria a su nombre a través de esa persona? Oremos para que sean salvos, pero tengamos como prioridad compartir el Evangelio con ellos para que, si es la voluntad de Dios, ellos puedan recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. La última característica que vamos a ver acerca de la forma en que Jesús se acercaba a la población con discapacidad tiene que ver con que Jesús mostró compasión hacia esta población. En Mateo 20, del 29 al 34, se nos narra cuando Jesús curó a 2 hombres que estaban ciegos. Luego de que estos hombres ciegos clamaran por la atención de Jesús, Jesús responde y les hace la pregunta acerca de qué querían que Él hiciera por ellos. A lo que ellos responden que ellos deseaban que sus ojos fueran abiertos, ¿verdad? Que fueran sanados de su ceguera. Y Jesús, movido a compasión, concede la petición de estos 2 hombres ciegos. Pero fíjense en la palabra movido a compasión. Según la Real Academia Española, la palabra compasión se define como un sentimiento de ternura o de identificación ante los males de alguien. ¿Verdad? Tener compasión es cuando yo me identifico con esa persona, cuando yo siento ternura hacia esa persona y me identifico con su padecimiento, con su necesidad. Hay algo fascinante aquí, es que estos hombres ciegos, a pesar de su discapacidad, ellos le llamaron Hijo de David. Y esto puede parecer insignificante y puede que lo hayamos leído un montón de veces, pero esto nos deja ver que independientemente de su ceguera física, ellos tenían muy clara su visión espiritual porque reconocían a Jesús como el Mesías. En resumen, ¿qué hizo Jesús ante el llamado de estos 2 hombres ciegos? Primero que todo, Jesús se detuvo. Luego les preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y ante la contestación, Él respondió con compasión ante la petición que le habían hecho. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, nos detenemos ante el llamado de la población con discapacidad? Y no estoy hablando solamente del llamado verbal, sino también de la intencionalidad de responder ante el llamado de una familia que probablemente no va a poder verbalizar lo que necesita, pero que tú, si eres intencional, puedes identificar cuál es la necesidad en ese momento. Y es que hay algo bien particular cuando estamos trabajando con personas con discapacidad y sus familias. Hay tanto pasando en sus vidas que probablemente ellos no van a poder reconocer qué necesitan, porque las necesidades son varias y son muchas. Entonces, por eso nosotros debemos ser intencionales en observar y en identificar, según los recursos que yo tenga, cómo yo puedo ayudarle, cómo yo puedo responder al llamado. Y te voy a hacer un mini relato de cómo comenzó este ministerio para ilustrar precisamente esto mismo que estamos hablando. Y es que
Este ministerio empezó luego de que yo comenzara a trabajar con personas con discapacidad. Cuando yo empecé a trabajar con personas con discapacidad, la realidad es que yo tuve, no una crisis de fe, pero sí mi fe fue confrontada en el sentido de que en mi país no se hablaba de discapacidad desde el púlpito, en las iglesias no era algo de lo que se hablaba, tú no veías personas con discapacidad en la iglesia, no era algo común. Yo no podía entender a ese punto por qué las personas con discapacidad, y en este caso yo estaba trabajando con niños, por qué estos niños con diferentes diagnósticos sufrían tanto, tenían tantas necesidades, por qué Dios permitía eso, ¿verdad? ¿Por qué la discapacidad formaba parte de la vida de estas personas y por qué nosotros como iglesia no estábamos hablando de eso? Así que yo comencé a leer mi Biblia, comencé a enfocarme en este tema, a leer los evangelios para ver lo que Jesús había hecho, lo que había dicho, cómo había sido ese acercamiento hacia esta población y demás. Pero además de eso, me tomé el tiempo para entrevistar a madres de algunos de mis pacientes. Con el tiempo uno va creando ese vínculo con las madres y los familiares de los pacientes, así que yo tenía la confianza de poderme acercar a ellos, que al día de hoy algunas de ellas son muy amigas mías y nos llevamos muy bien y tenemos comunicación. Así que yo me tomé el tiempo de poder entrevistarlas, poder tener una conversación para ver cuáles eran sus necesidades, qué estaba pasando por su mente, cómo yo podía colaborar. Porque en mi corazón el Señor había puesto de que en efecto tenía que hacer algo, pero yo no tenía ni idea de qué hacer, ni cómo empezar, ni nada. Así que el primer paso fue ese, entrevistar a las madres, conversar con ellas. En mi mente yo tenía esta percepción de que, bueno, hay una necesidad monetaria, hay una necesidad de recursos materiales, ¿verdad? Pañales, la alimentación, que algunos de ellos necesitan una alimentación especial, lo que es la medicación, así que yo me fui más por ese lado. En mi mente estaba el hecho de que la mayor necesidad tenía que ver con recursos materiales. Pero para mi sorpresa, cuando comenzamos a hablar, ninguna de ellas mencionó el aspecto material, el aspecto de dinero o de recursos materiales, que sí me consta que lo necesitaban y que es súper importante, pero todas enfatizaron algo, y fue en la presencia. Su énfasis iba más enfocado en el hecho de que yo quisiera tener una comunidad que me apoye, alguien que me escuche, que no me juzgue, que me preste su hombro para llorar, alguien con quien yo pueda hablar sin necesidad de sentir que me va a juzgar o que simplemente me va a sermonear, me va a dar una receta rápida de algunos versículos y ya, y se acabó. Y ahí entendí que la presencia importa más que el dinero. Y no es que una cosa invalida a la otra. Debemos suplir necesidades materiales, pero de nada vale que suplamos necesidades materiales si no estamos presentes, si no estamos mostrando a Cristo, si no estamos amándole, si no tenemos una buena actitud para con ellos. Una de las formas en las cuales nosotros podemos abrir camino para llegar a esta población con discapacidad y que ellos puedan conocer a Cristo es precisamente mostrar compasión hacia ellos, mostrar interés, mostrar empatía y en la medida de lo posible cubrir algunas de sus necesidades. De hecho, tenemos el grupo de apoyo que nos reunimos los viernes, el tercer viernes de cada mes, a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, por Zoom, que si te interesa, déjame saber acá en los comentarios y yo te agrego para que formes parte de nosotros si eres madre de algún niño, joven o adulto con discapacidad, pero además de, a través de este ministerio y del grupo de apoyo, he conocido madres donde yo trabajaba antes y al día de hoy tenemos una muy buena relación. Y una de las cosas que a mí me ayudaba a conectar con ellas era precisamente el hacer una llamada. Miren, yo ni hablaba, yo solamente llamaba. Hola fulana, ¿cómo estás? Ah, pues mira, esto. Y estábamos 2 horas en el teléfono, pero yo no hablaba, simplemente ellas se deshogaban y al final es como, ay, qué bueno, gracias por escucharme. Otras de ellas he tenido el privilegio de ir a su casa y de tomarnos un café y yo estoy allí 2 horas con ellos y hablamos, simplemente hablamos, ellos me cuentan cómo va todo, oramos y esa es nuestra interacción y eso es algo que para ellos es significativo y para mí también. Así que no tenemos que invertir grandes cantidades de dinero, no tenemos que tener un sinfín de recursos para poder ayudarles, simplemente tenemos que ser intencionales y estar presentes en la vida de ellos. Esos simples gestos que para nosotros son súper insignificantes,
para una madre, un familiar de una persona con discapacidad es significativo por el hecho de nosotros mostrar presencia en sus vidas. Y más ahora en estos tiempos donde estamos tan distraídos, tenemos tantas cosas, vamos tan a la ligera que realmente ni tenemos tiempo para compartir con los hermanos, para sentarnos, tomarnos una taza de café, compartir tranquilamente, porque vamos tan acelerados que perdemos de vista que lo importante a veces es bajar la velocidad, detenernos y tener comunión con otras personas, ¿verdad? En este caso con las madres de personas con discapacidad, sus familias, la persona con discapacidad, y poder hacer ese acercamiento, esa interacción. Así que tú puedes hacer lo mismo. Ponte como meta llamar a una madre, un padre, un familiar de una persona con discapacidad por lo menos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, como te funcione mejor, para simplemente escucharle, orar por ellos y mostrar tu presencia en su vida. Procura de manera intencional entablar amistad con la persona con discapacidad y con su familia. No sabes lo bendecido que vas a ser a través de sus vidas. No lo veamos solamente como que nosotros estamos haciendo algo por ellos, sino vamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas a través de estas interacciones, de su presencia en nuestras vidas. Es algo súper bonito y súper gratificante, y es una manera también como Dios moldea nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Entonces no te pierdas esa oportunidad, no te pierdas esa bendición simplemente por ignorar a esta población. En general podemos ver que Jesús no ignoraba a la población con discapacidad. Él reconocía su presencia y él los dignificaba en un tiempo donde las personas con discapacidad eran rechazadas, marginadas, juzgadas y segregadas de lo que era la sociedad, la vida en comunidad. Vimos en primer lugar que Jesús glorificaba a Dios a través de su interacción con la población con discapacidad. Todo lo que Jesús hacía era para gloria de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Vimos además que la prioridad de Jesús al momento de acercarse a la población con discapacidad era la sanidad espiritual sobre la sanidad física. Recordemos, no es que ahora no vamos a orar porque esa persona sea sana físicamente, pero no debemos perder de vista que la mayor necesidad de la población con discapacidad y de nosotros y de cualquier ser humano es Cristo. Luego, si en su voluntad el Señor decide sanarlos, amén, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no es así, igual podemos aceptarlo y descansar en su sabiduría. Y por último, vimos que Dios mostró compasión hacia esta población y nosotros debemos hacer lo mismo hoy. Mostramos compasión no solamente aportando recursos, ya sea dinero o recursos materiales de primera necesidad que necesiten, pero más que todo mostramos compasión a través de nuestra presencia, a través de nuestro trato, a través de nuestro acercamiento, de nuestra intencionalidad en preocuparnos por ellos, en identificarnos y en buscar intencionalmente entablar una relación con esta población y sus familias. Modelemos a Jesús en cada cosa que hagamos, pero sobre todo en nuestro acercamiento a la población con discapacidad. Yo creo que aquí en esta área como iglesia tenemos mucho para poder crecer. Nos falta demasiado como iglesia para poder modelar a Jesús en el acercamiento a la población con discapacidad, pero tú hoy puedes ser aquella persona en el contexto de tu iglesia local que comience transformando hacia una cultura de acogimiento, de bienvenida, de inclusión a la población con discapacidad. Así que ten ánimo y ora al Señor para que más personas puedan igual ser intencionales en abrazar a esta población, evangelizarlas, discipularlas, caminar con ellos y permitir que ellos ejerzan sus dones y talentos dentro del contexto de la iglesia local. Bueno, hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme. Espero que esto te ayude a tener un mejor entendimiento sobre cómo Jesús modeló el acercamiento a la población con discapacidad, pero más allá de eso, que te motive a seguir los pasos de Jesús en palabra y en acción, ya sea dentro y fuera de la iglesia. Como siempre, agradecida por su apoyo y por acompañarme en cada nueva entrega. Abajo les dejo la información acerca de nuestra página web, que pueden pasar por allá. También vas a encontrar acceso a nuestro newsletter, que es una publicación que hacemos todos los jueves a través de correo electrónico con recursos exclusivos para aquellos que pertenezcan a esta comunidad. También vas a encontrar recursos gratuitos que te ayudarán tanto en el acercamiento como en la enseñanza
de la palabra de Dios a la población con discapacidad. Lo puedes utilizar estos recursos en el contexto de tu iglesia local o en el contexto de tu hogar. Así que aprovechen, vayan, visiten, descárguenlos y utilícenlos para la gloria de Dios y para el beneficio de la población con discapacidad y para nuestro beneficio propio. Déjame saber qué te pareció el video de hoy. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.